Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Eduardo Lara de la Iglesia Nueva Esperanza aquí en Creswell, Oregon, y me gustaría invitarte a tener un tiempo especial de adoración, tiempo para conectarte con Dios. Muy bien. Domingo de Ramos 2022. Seguimos meditando en Jonás. Hoy terminamos Jonás, el libro de Jonás. Y vamos a tratar de entender el corazón de Dios. Como les decía, hoy se celebra la entrada a Jerusalén. Jesús sabía lo que iba a pasar cuando venía a Jerusalén, y aún así él sigue adelante, se sacrifica a sí mismo para pagar nuestra deuda, para pagar la paga del pecado, que es la muerte. Y Jesús así demuestra su amor por nosotros con acciones. Y eso no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy, y lo va a hacer por los siglos de los siglos. Su carácter, que veíamos el domingo pasado, no ha cambiado. Él sigue buscando rescatar. Él escucha, Él está ahí, Él trae luz a un mundo oscuro, porque sabe que no podemos solos, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Y Jesús dijo esto: al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Algo que debemos de aprender de Dios es que Dios no es una fuerza impersonal. Dios no es esta idea que tenemos como la naturaleza o como la fuerza que mueve las cosas. No es impersonal. Dios es personal y se ha revelado en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios se ha dado a conocer, y tenemos que tener cuidado de no encerrarlo en alguna definición. Imagínense que lo quisieran definir a usted con una carta o con un libro que hayan hecho sobre su vida. ¿Cómo podría ser ese libro? ¿Sería un bestseller? Pero nada se compara en vez de tener una carta que describe a alguien, a conocerlo en persona. Ahí es donde cambia la cosa. Uno tiene una percepción, una mejor comprensión. Y lo mismo podemos decir de Dios. Podemos leer mucho, podemos tener mucha información sobre Dios, conocimientos, datos de historias, pero nada se compara con conocer a Dios de manera personal. Dice, bueno, sí, 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 está bien, pero yo no quiero conocer a Dios ahorita mismo, ¿verdad? No quiero irme al cielo ya. No estoy hablando de eso, estoy hablando de aquí en la tierra, de este lado de la eternidad. Podemos conocer a Dios, podemos conocer sus propósitos, sus caminos. La palabra de Dios en el profeta Jeremías dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor. Y ahora, gracias al sacrificio de Cristo en la cruz, el Hijo de Dios, tenemos acceso al Padre por medio de su Espíritu. Pero primero que nada, pues hay que creer que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por Él. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Acompañar significa estar a tu lado.
el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán, y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos sus mandamientos y los obedece. Y el que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer para que lo podamos conocer. Es posible. Y mi punto en este último capítulo de Jonás es que no te hagas una idea errónea de conocerlo simplemente por tu teología, por tu estudio de la Biblia, sino con una experiencia personal. Y que Dios es totalmente bueno, grande en misericordia para todos. Y el capítulo 4, con el versículo anterior del último del 3, dice así. Fíjese lo que pasó ya al final de la historia de Jonás. Al ver Dios lo que hicieron, hablando de los ninivitas, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Y miren lo que pasó con Jonás. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en la tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir a seguir viviendo. ¿Tienes razón en enojarte tanto?, le respondió el Señor. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviar su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta, pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso un gusano que la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morir, se exclamó: prefiero morir a seguir viviendo. Pero Dios le dijo a Jonás: ¿tienes razón en enfurecerte por la planta? Claro que la tengo, le respondió. Me muero de rabia. Y el Señor le dijo: tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y al otro pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Y así termina el libro de Jonás. Termina con una pregunta abierta, nos invita a contestar. ¿Qué contestarías tú? ¿Y qué onda con Jonás? Como que no le cae el 20, no entiende que Dios es un Dios de segunda oportunidad. Él mismo había recibido una segunda oportunidad. Y eso nos hace realizar que Dios es diferente. Dios es diferente a nosotros, somos distintos. Dios es amor, Dios es misericordioso y justo, y por eso siempre es mejor dejarle el juicio a Dios. Él sabe mucho mejor que nosotros cómo juzgar a alguien. Él comprende la vida y toda su complejidad, pero Jonás, después de que Dios le salva la vida, aunque es un profeta y que sabe de la ley de Dios, no conoce el corazón de Dios, está lejos.
Y esta es la gran advertencia para nosotros. No importa qué tantas veces vengas a la iglesia, qué tanto leas, qué tanto hagas para Dios, aún así puedes estar apartado del corazón de Dios. Como la triste historia del hijo pródigo. Y justo para mí fue providencial que estábamos estudiando esto en la mañana, porque el énfasis de la mañana del libro era sobre el hijo pródigo, cómo el Padre Celestial lo recibe con los brazos abiertos, pero la parábola no está dirigida a él. La parábola está dirigida a su hermano. ¿Sabe cómo termina esa parábola de Jesús? Cuando habla sobre el hermano, indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que el padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega este hijo que ha despilfarrado tu fortuna con mujeres, y tú mandas matar en honor a él el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. ¿A quién le estaba hablando Jesús? Le estaba hablando a los religiosos de su tiempo, a los que conocían la palabra de Dios. Dios no se goza en la maldad. Para Él no es una alegría aplastar a la gente. Dios sabe del dolor. Dios no huye del dolor cuando es necesario. Y lo vemos hoy, lo celebramos hoy, en el Domingo de Palmas, en el Domingo de Ramos. La entrada de Jesús a Jerusalén nos recuerda el amor, el sacrificio que Jesús está dispuesto a hacer por ti y por mí. ¿Cómo lo traicionan? ¿Cómo lo arrestan? ¿Cómo lo maltratan? Lo escupen, lo golpean y finalmente lo matan. Pero no significa que no es un Dios que no va a traer justicia. Lo que uno tiene que saber afuera del libro de Jonás es que así no termina la historia para los ninivitas. No termina en un vivieron felices para siempre. Fueron destruidos. El profeta Nahum dice: pero acerca de ti, Nínive, el Señor ha decretado: no tendrás más hijos que perpetúen tu nombre. Extirparé de la casa de tus dioses las imágenes talladas y los ídolos fundidos. Te voy a preparar una tumba porque eres una infame. Todos los que te vean huirán de ti y dirán: Nínive ha sido devastada. ¿Quién hará duelo por ella? El juicio llega tarde o temprano. Con Dios no se juega. Él es el juez y en su tiempo va a dar el veredicto. Por eso digo, Él va a saber cómo va a juzgar a la humanidad y a cada persona. Jonás, el profeta de Dios, piensa que no vale la pena servir a un Dios así. Desea la muerte porque Dios no hace lo que Él quiere en el momento que Él quiere. Hablando de inmadurez. El enojo de Jonás, algunos dicen que es por celos. Celos de que el trato que Dios tiene solamente es para mí. Es mi Dios. Solo a mí me debe de escuchar. Solo a mí me debe redimir. Solo a mí me debe de perdonar. Pero a otros. Otros dicen, el enojo de Jonás fue por la envidia. De que a ellos por ese tiempo restauraron su relación con Dios.
¿Cómo pudieron ellos restaurar su relación con Dios y yo no? Y otros piensan que el enojo de Jonás fue por odio. Dios odiaba a los ninivitas por lo que hicieron y no merecían una segunda oportunidad. Su odio no le permitía tener compasión. Sin embargo, Dios trata de enseñarle con cosas prácticas cómo tener compasión. Le dio sombra en tiempo de calor con una planta y luego se la quitó. Y le dijo, ¿tienes razón en enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, me muero de rabia. Y el Señor le dijo, tú te compadeces de una planta sin ningún esfuerzo de tu parte. Creció en una noche y a la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no debía yo de compadecerme? Sabemos de compasión, pero no la queremos aplicar como Dios la aplica. Y así nos perdemos del corazón de Dios. Nos concentramos más en nosotros, en nuestra comodidad. Eso es lo que importa. Tenemos compasión de nosotros mismos, de nuestras comodidades, pero no tenemos compasión por los demás. ¿Cuánta gente conoces que no tiene la dicha de tener a Cristo en su vida? Todas estas ganancias que tenemos en Cristo, que ahora somos hijos de Dios, que nos podemos sentar a la mesa con los príncipes de su reino, que podemos gozar del perdón de nuestros pecados, de que ya estamos libres de condenación, que ya no tenemos que tener miedo a la muerte, porque cuando yo me muera, yo sé que Cristo me va a recibir. Ya no tengo que preocuparme por eso. Ya no tengo que preocuparme por eso, porque tengo a Cristo. ¿Cuántas personas tienen esa esperanza? ¿Nos concentramos en nosotros mismos? Y Dios en todos, hasta en los que no distinguen su mano derecha de su mano izquierda. Podemos conocer de Dios, hasta decir cosas correctas acerca de Dios, hasta servir a Dios, pero nuestro corazón puede estar lejos del corazón de Dios, de lo que Dios quiere. Y esa es la pregunta para reflexionar. ¿Tu corazón está alineado con el de Dios? ¿Se enoja por las mismas cosas que se enoja a Dios? ¿Se alegra por las mismas cosas que se alegra a Dios? Dios trata de enseñarle a Jonás cómo tener compasión. Y así lo hace también con nosotros. Por eso les digo que se puede conocer mucho de iglesia, se puede conocer mucho de la Biblia, pero conoces a Dios de manera personal, de propia experiencia. Sabes qué te dijo hoy, qué te dijo esta semana. Sí se puede conocer a Cristo y de eso se trata. No se trata de vivir una religión, se trata de tener una relación personal con Dios, porque Dios quiere tener una relación contigo, como la tiene con Jonás. Lo busca y lo busca. Y no se da por vencido. Y así es nuestro Señor. Ese es el Señor al que servimos, al que amamos. Por eso tenemos que tener cuidado. No se trata de no tener conocimiento. Sí, necesitamos conocimiento de Dios, pero me refiero al conocimiento personal, a tener experiencias con Dios. Eso hace la diferencia en tu vida. No es lo mismo leer la Biblia que experimentar el Espíritu de Dios al leer la Biblia, tener una relación personal con Dios. Dios ya lo dijo. Yo voy a estar a su lado, voy a estar en ustedes. Es un Dios real que cumple sus promesas y nos ha dado
a su Espíritu Santo para que podamos conocerlo, para que podamos comunicarnos con Él. Y sí, necesitamos trabajar en nuestra relación como se trabaja con cualquier relación personal. Tienes que dedicarle tiempo, atención. Hay que leer la Biblia, hay que pasar tiempo en oración, hay que pasar tiempo en alabanza, en meditación, sirviendo a los otros, viendo a Cristo en los demás. Cuando uno sirve, sirve a Cristo. Veo a Cristo en ti. Y al final de los tiempos es lo que le dice Jesús. ¿Cuándo te ayudamos a ti, Jesús? Bueno, cuando ayudaste a tal persona, cuando fuiste a visitar a tal persona, me lo hiciste a mí. Dios está presente. Por eso tenemos que estar en sintonía con el corazón de Dios. No simplemente vivir una religión, sino conocer a Dios, conocer su corazón, amar lo que Dios ama, enojarse por lo que Dios se enoja y hacer lo que Dios hace. Estas acciones que hace Dios dan vida, dan esperanza, restauran. Recordamos hoy que así como habló con Jonás, sigue siendo ese mismo Dios en Cristo, entrando a Jerusalén. El mismo corazón está listo para sacrificarse por nosotros, hacer algo al respecto. Y ahora nos invita a nosotros, como invita a Jonás, a aprender, a estar con Él. Nos muestra su corazón y nos invita a tener una relación cercana con Él por medio de la fe en Cristo y por acción de su Espíritu Santo. Amén. Amén. Quiero compartirles este canto de un hermano muy bueno, inglés de Inglaterra, Graham Kendrick. Aquí está. Lo que yo estime grande para mí, por lo que la gente da su vida, lo que era ganancia ahora es como perdida en comparación. Conocerte, Cristo, conocerte, no hay nada mejor. Eres todo para mí, mi alegría, mi verdad, y te amo, Señor. Mi deseo es conocerte más, encontrarme en ti, ser tu posesión y tener por fe que no merecí el grandioso don de salvación. Conocerte, Cristo, conocerte, no hay nada mejor. Eres todo para mí, mi alegría, mi verdad, y te amo, Señor. Conocer la fuerza de tu vivir, conocerte en tu padecer y ser como tú,
en tu muerte, Señor, para así vivir contigo. Conocerte, Cristo, conocerte, no hay nada mejor. Eres todo para mí, mi alegría, mi verdad, y te amo, Señor.